Yo creo que más allá de protagonismos, de populismos, debemos hacer un análisis ¿Para ti qué es un profundo. populismo? Estamos en vivo y en directo. Está con nosotros el ministro de Justicia, Félix Chero Medina, con quien vamos a hablar justamente de todos estos casos, empezando por la propuesta que tiene el gobierno de poder implantar la castración química en nuestro país. ¿Cómo está, don Félix? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carla. Carla, no, perdón, Cecilia. ¿Cómo me confunde? Por el apellido, Cecilia, ¿no? sí, a tu disposición para poder hablar este y otros temas que son importantes para el país. Claro, ¿cuánto tiempo en el cargo, Félix? El 20 de este mes estoy cumpliendo un mes en el cargo. Hacemos los esfuerzos porque este gobierno cumpla las expectativas sociales y creo que ese es el objetivo que nos convoca. Claro, ¿no? Estás recién llegadito al Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que has encontrado en el Ministerio de Justicia? Muchas expectativas porque se presenten los proyectos de ley más importantes para el país. ¿Expectativas de quiénes, Félix? De la población, pero también de ¿qué quién me encontraste antecedió. dentro del ministerio? O sea, de pronto, ¿cuánto es la carga laboral? ¿Cuántos trabajadores tiene el ministerio? Debemos tener un promedio más de 600 trabajadores. El doctor Aníbal Torres estuvo en este sector y hizo un excelente trabajo. Creo que el maestro ha dejado ahí toda una pauta que podemos seguir y estamos pues nosotros haciendo los esfuerzos porque el Ministerio de Justicia sea el órgano técnico que filtra y plantea las normas más importantes para el país. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes para cumplir en este primer año? El objetivo es que el Ministerio de Justicia no solo asesore al presidente de la República y al Ejecutivo, sino que los proyectos que tienen que ver con los pilares fundamentales del país, como son salud, trabajo, educación, seguridad, sean los que respondan a la expectativa social. Por ejemplo, y sean lo más técnico posibles. En salud, ¿cuál es el proyecto pilar? Por ejemplo, el proyecto pilar en salud que nosotros estamos trabajando no solo es que se atienda salud física, que es recurrente en nuestro país, sino salud mental. Salud mental es un tema sumamente importante que se tiene que abordar de los pisos educativos en todo el país. Quieren hacer un cambio a la normativa para que también se pueda priorizar la salud mental en el país y se pueda implementar. Estamos de pronto hoy día en abril, hoy es 17 de abril. ¿Para cuándo tendríamos eso implementado? Yo creo que no debe pasar de fin de mes que tengamos ese proyecto consolidado en coordinación con el ministro de Salud, porque consideramos elemental que la salud mental en nuestro país sea una prioridad. Recién van a elaborar el proyecto para enviarlo al Congreso de la República. ¿Hay algún avance ya que ha trabajado el Ministerio de Salud que lo estamos evaluando? Lo que pretendemos es consolidarlo para que sea un proyecto bien elaborado. ¿Cuándo está publicado en el Diario El Peruano ese proyecto? Yo creo que ese proyecto entenderás que pasa por la aprobación también del legislativo. Claro, pero ustedes tienen de pronto calidad de priorizado. Cualquier proyecto que envíen yo creo que ese proyecto no debe estar más allá de 15 días terminado. Terminado y aprobado y promulgado. Y presentado, aprobado en el Consejo de Ministros y presentado al Legislativo para su aprobación. O sea, ¿no te animas a darnos una fecha en que esté aprobado en el Diario El Peruano? En 15 días debe estar aprobado por el Ejecutivo, pero va a depender del Legislativo su discusión y análisis. Entenderás que en el Legislativo tenemos 22 proyectos de ley pendiente de discusión. Por eso es que venimos exhortando desde el Ejecutivo a que el Legislativo contribuya al proceso no solo democrático del país, sino también a que entienda que las necesidades del país también pasa por cumplir una función constitucional que es legislar. Veintitantos proyectos esperando que se discutan y justamente ahora ustedes están proponiendo como gobierno la castración química en el país. ¿Presentaron ya el proyecto al Congreso de la República? El proyecto lo tenemos listo, debemos estarlo aprobando en el Consejo de Ministros del día miércoles y lo debemos estar presentando al Legislativo para su análisis y discusión. Creo que este tema nos lleva a una profunda reflexión. Hay una reacción generalizada, un reproche social generalizado frente a estos actos tan execrables como es la violación de menores de edad. Desde hace muchos años, Félix. Desde hace muchos años, ya hay voces altisonantes que plantean dos cosas, o pena de muerte o castración química. Yo creo que más allá de protagonismos, de populismos, debemos hacer un análisis profundo. ¿Para ti qué es un populismo? ¿El populismo para ti es la cadena perpetua, la pena de muerte? No, la cadena perpetua está establecida en el Código Penal. La pena de muerte para ti es populismo. La pena de muerte es populista porque todos sabemos que estamos adscritos al Pacto de San José. Pero podemos renunciar, como lo han hecho muchos países. Si renunciamos o denunciamos al Pacto de San José, implica un procedimiento previo de 1 año para denunciar. Y segundo, implica que ya no podríamos acceder a la protección
de derechos fundamentales del sistema interamericano. Además de derechos fundamentales que le han hecho mucho daño a nuestro país, porque Sí, en realidad si tú ves definitivamente. a quién han defendido a los delincuentes, han defendido a los violadores, y nosotros en un Estado de Derecho donde debemos imponer el orden y la autoridad dentro del país, necesitamos tener al menos capacidad de ejecución. ¿Qué necesita eso, Cecilia? Necesita un firme compromiso, sin caretas, necesita un firme compromiso sin apasionamientos, necesita un firme compromiso de romper esta doble moral. Pero compromiso que ustedes no tienen porque tú no crees que debemos de salir del Pacto de San José y tú crees que de pronto la pena de muerte es un tema populista. Es lo que tú creo acabas de que decir. sí, cómo se ha tratado en los últimos tiempos, a eso me refiero. Es decir, necesitamos una profunda reflexión, pero también es una firme decisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y como, lo has dicho, necesitamos dejar de tener doble moral y tener los cojones bien puestos para hacerlo. Definitivamente. Pero yo considero, Félix, de que las leyes populares, las leyes que la población desea, como la pena de muerte, que es algo que queremos hace mucho tiempo contra delincuentes, sicarios, violadores y corruptos, más que ser una ley populista, es una ley popular y una ley necesaria. Pero sin embargo, ustedes han presupuestado cuántas personas sentenciadas por violación tenemos en el país y a quienes les vamos a poder poner esta castración química, que es darles un fármaco cada mes, y cuánto es lo que va a gastar el país en estos miserables seres. Hasta enero del 2021 nosotros tenemos 9.674 personas sentenciadas por violación de la libertad sexual de menores de edad, que representan el 11.15% de la población carcelaria. Ese dato nos podría dar un estimado de cuántas personas sentenciadas bajo la nueva ley de castración química podríamos tener en el 2022, de aprobarse esto con mucha celeridad. Nosotros estimamos que en el Perú se cometen entre 700 a 800 casos anuales de violación de la libertad sexual de menores de edad, y nosotros tenemos el proyecto de ley para aprobarlo en el Consejo de Ministros y va a depender mucho del análisis objetivo, razonado que haga el Congreso de la República. Te comento que en el año 2018 ya se había aprobado por unanimidad el proyecto de ley de 67 votos química. a favor. Así 67 es. votos a y favor. luego 28 la Junta abstenciones. de Portavoces, luego la Comisión Permanente lo retiró. ¿Pero por qué lo retiró? Porque siguen en esta pregona, en este análisis de que se atenta contra la dignidad del sentenciado o del más condenado. Que la dignidad, de pronto es, Félix, la capacidad de un país como el nuestro, quebrado económicamente, adeudado hasta nuestros nietos y que necesitamos salir de la recesión política, si tenemos la capacidad de destinar cerca de 2.520.000 soles anuales para poder aplicarle la castración química a las 700 personas que tú acabas de proyectar van a ser sentenciadas en el 2022. Entonces, ¿tú crees que el país puede, por culpa de estos miserables, estar comprándole una ampolla de 300 soles a un violador, a quien podemos además hacerle una castración quirúrgica, que es quitarle los testículos sin anestesia, y gastamos 50 soles en su operación, como el animal que es? Discúlpame, Félix, pero tú consideras de que dejemos de atender a nuestros enfermos de cáncer, a quienes no les destinamos dinero, pero que sí debemos destinar 300 mensuales para estas 700 personas, estos miserables que vamos a sentenciar el 2022, porque la ley no va a ser retroactiva, no va a alcanzar a los más de 9.000 sentenciados. Pero estamos hablando de 2.520.000. Sí, definitivamente. Es un gasto, pero tenemos también que ponernos en una ponderación de derechos. Entre la dignidad, la integridad de los menores que son ultrajados, que son violentados, y un gasto que significa aplicar esta castración química. Entenderás que si nosotros optamos por la castración física, que en algunos países, o quirúrgica, que existe en algunos países, y que tienen mayor capacidad económica que nosotros. Definitivamente. Pero que son más inteligentes en los gastos, ¿no? Repito, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nos quitemos todo tipo de careta. Necesitamos que... ¿Y por qué no nos podemos quitar las caretas? Porque simplemente asistimos todos los días a una confrontación política innecesaria. No estamos pensando en el país, no estamos pensando en la población vulnerable. Ustedes como ministros puedes dejar que ellos sigan discutiendo mientras que tú te enfocas en tu trabajo. Estimada Cecilia, no puede aprobarse esta norma solo en el Ejecutivo. Porque tiene que pasar por el Legislativo. Y el Legislativo aquí tiene que asumir un firme compromiso de respuesta. No solo se trata de salir a decir... Ustedes están proponiendo castración química. Ustedes están proponiendo que a estos miserables, nosotros los peruanos, tengamos que gastar 300 soles mensuales en cada miserable para estar gastando cerca de 210.000 soles mensuales para estos miserables. Entonces yo te diría, ¿sabes, Félix? Mi querido ministro de Justicia, yo como ciudadana quisiera que mis impuestos
vayan a la gente que más lo necesita, a esos niños que están en el hospital de Breña, en esas carpas afuera esperando atención. Ellos merecen esos 300 soles más que estos miserables. ¿Por qué no proponen algo mucho más duro? ¿Por qué no nos quitamos las caretas, como tú lo dices, y vamos por una castración quirúrgica? De acuerdo. Es una propuesta. La pregunta está, ¿cuántos están dispuestos a asumir el reto y el riesgo? ¿Tú estás dispuesto a asumir el reto y el riesgo? Por supuesto. ¿Cambiarías castración química por castración quirúrgica? Dentro de una evaluación, evaluación técnica, estaríamos dispuestos a hacerlo, pero entendamos que el compromiso no es unilateral del Ministerio de Justicia. El compromiso es consensuado con el legislativo que tiene que discutir y aprobar esto. La pregunta está, pero nace de ustedes. Pueden hacer el proyecto sin ninguna duda. ¿Cuántos en el legislativo estarían dispuestos a asumirlo como tal, discutirlo y aprobarlo? Esa es la pregunta. Yo te aseguro, Félix, de que el legislativo, que ustedes saben que desde el día 1 que asumió Pedro Castillo, lo único que sabe repetir es vacancia, vacancia, vacancia y vacancia, va a tratar de tirarse abajo esta ley por los mismos argumentos que te estoy dando y porque lógicamente la población no se va a solidarizar y tampoco va a empatizar con que mis impuestos vayan 210,000 soles mensuales para estos 700 de pronto proyectando sentenciados en violaciones. Porque para nosotros aquel que viola a un niño no tiene ningún derecho. Entonces, ¿por qué como país debemos respetar la dignidad de la persona y cuentos ajenos? Discúlpame por ser tan honesta, tan directa. Totalmente de acuerdo. Yo sé que el sentir de la población se ve reflejada también quirúrgica, que le corten. Que se la corten, o no, Tanita, que le saquen los testículos. La castración quirúrgica dice eso, y se hace en otros países, y no hay de pronto tanto rollo. En nuestro país tenemos un enfrentamiento ejecutivo-legislativo que todos conocemos, pero necesariamente, como dice el ministro de Justicia, tenemos que sacarnos las caretas. Y creo que los primeros que tienen que sacarse las caretas son ustedes, en dar estas propuestas fuertes, no por caer bien, no por decir, ya dependerá del Congreso, depende de ustedes, de lo que ustedes propongan. Y cuando uno propone algo con fundamento y lo fundamenta bien, sobre todo que el dinero de nuestro país, el dinero de nuestros impuestos deberían ir a los más vulnerables, a los más pobres y a las prioridades que tenemos como país. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de estarle dando su ampolla a este violador. Le cortamos y se acabó. Que vaya, cadena perpetua. Totalmente de acuerdo. Y además, si va a estar cadena perpetua, ¿tú crees que de pronto al momento de ponerle la castración química va a violar a un interno dentro? Exitosa. No, a ver. La cadena perpetua, que es una pena indeterminada, está establecida en nuestro Código Penal. Sin embargo, la castración química sería para aquellos que no tienen cadena perpetua y que se les puede inhibir justamente el alivio para que puedan volver a cometer otros delitos. Es una propuesta, Cecilia, del Ejecutivo. Es una propuesta que yo respaldo en estas circunstancias actuales. Sin embargo, eso no significa que no podamos evaluar otro tipo de propuestas mucho más efectivas y mucho más eficaces. Pero no solo es el tema de proponer una pena accesoria o alternativa a la prisión preventiva, sino también es cómo asumimos el compromiso de que jueces y fiscales hagan su trabajo de manera eficiente y eficaz, imponiendo las condenas con celeridad, en el menor tiempo posible, que la población entienda que hay justicia y que alcanza a todos. Es que no se trata de entender, se trata de ver que exista justicia. Y en nuestro país no vemos que existe justicia. Félix, ¿qué te hace suponer a ti como ministro de Justicia, promotor de esta norma, de que ese violador que violó a una niña, que fue sentenciado y que está en libertad, vaya a ir todos los meses a ponerse su ampolla? No, sin lugar a dudas tiene que haber un seguimiento, y si es que no cumple con esa disposición que es parte de la pena, sin lugar a dudas se le revoca la condicionalidad y va a tener que volver a un establecimiento penitenciario, pero además a un establecimiento penitenciario donde realmente se cumpla la condena tal cual se ha establecido. ¿Qué te da la garantía de que eso suceda si ni siquiera tenemos la capacidad de capturar a los dinámicos del centro? Sí, ese es un tema que tiene que hacer su trabajo, obviamente, la Policía Nacional del Perú. No olvides que nosotros en el Estado tenemos una responsabilidad reglada, las funciones están delimitadas y nosotros aquí venimos haciendo invocaciones y esfuerzos porque cada quien cumpla su trabajo. Imaginemos que la ley salga de la castración química. Imaginemos de que efectivamente ahora se le tiene que suministrar esta ampolla a todos los violadores que salgan en libertad.
Y lógicamente, como acabas de pronto de decir, esa es responsabilidad de la policía, nos lavamos la mano y este violador no viene a recibir su ampolla, tampoco va a ser responsabilidad del Ministerio de Justicia, no va a ser responsabilidad del juez, del fiscal, va a ser responsabilidad de la policía que no hizo el seguimiento. Si nosotros como país no tenemos la capacidad de hacer seguimientos, de hacer capturas, y estamos hablando que tenemos un Estado fallido, que tenemos que asumir que lo tenemos, Félix, tenemos que ver las cosas como son, ¿qué te garantiza de que efectivamente esta ley pueda dar resultados? Y mira, te estoy dando todo lo que quizás en el Congreso te vayan a decir y se vayan a tirar abajo esta ley, y mientras siga la discusión, este sinvergüenza de Chiclayo sea condenado con el nuevo Código Procesal Penal, lo condenen y no tenga de pronto esta ley que se está sacando justamente motivada para este sujeto. De acuerdo. ¿Qué tiene que funcionar en nuestro país? Tienen que funcionar los órganos de control y de fiscalización, tienen que funcionar los órganos disciplinarios y penales. Alguien que tiene una responsabilidad, no solo es una responsabilidad por la función, es una responsabilidad administrativa, civil y penal. Yo creo que en el Perú quien no cumple con su función y su labor establecida por mandato constitucional y legal tiene que ser investigado y sancionado. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué pasa si alguien no cumple o no hace el seguimiento? Sin lugar a dudas tienen que haber responsabilidades y se tienen que aplicar este tipo de investigaciones y sanciones. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Creo que si a cualquier ciudadano de a pie se nos pregunta cuál sería nuestra reacción frente a un acto tan execrable como la violación de un menor de edad, todos estaríamos de acuerdo que se aplique la pena de muerte. Pero hay una gran diferencia en que tú ya no eres un ciudadano de a pie. Si yo me pondría en tus zapatos, Félix, yo no tendría ningún miedo de ir al Congreso de la República y fundamentar la castración quirúrgica definitiva de este miserable que va a volver a salir a las calles, porque efectivamente tenemos temor de la decisión que vaya a tener un poder judicial donde nadie confía. Y si el Poder Judicial va a darle libertad y no le va a dar cadena perpetua, al menos que esté en la calle y que no pueda agredir a nadie, porque nada nos garantiza que este miserable vaya a venir por su ampolla. No podemos capturar a los tiranos, no podemos capturar a los dinámicos del centro. Tenemos investigados por corrupción, por delitos de lesa humanidad, que vienen siendo investigados 10, 15 años, que no existen sanciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender de que al violador que no se puso su ampolla sí vamos a tener la efectividad jurídica que nosotros no tenemos? Entonces uno tiene que analizar sus situaciones, como en una casa, ¿no? Tú ves tus pros, tus contras, ves lo que tienes y lo que no tienes y tomas decisiones en base a ellas. En realidad, yo en tu lugar cambiaría la castración química por la castración quirúrgica y lo fundamentaría de tal modo que la población indignada sería mi principal apoyo para sacar adelante esta ley. Y con esta ley yo te aseguro que podríamos reducir grandemente el nivel de violaciones, porque le dejaríamos clara a la población, Félix, de que con este gobierno no se juega. De que con estos ministros no se juega. De que acá hay decisión. Toda propuesta es bienvenida. Es bienvenida, Cecilia. Te digo que, como te comenté hace un momento, si a mí me preguntaran como un ciudadano de a pie, yo diría que la pena de muerte es la salida como la hay en muchos países. O sea, tú también te irías por lo que tú mencionaste que era populista. O sea, tú también te irías por tu de pronto posición populista. Sí, porque no olvidemos que nosotros podemos hacer planteamientos, pero tenemos que ser muy responsables en los planteamientos que hacemos. Sin lugar a dudas. Tú has hecho una diferenciación muy clara en lo que ser un ciudadano de pie y ser un ministro de Estado. Como ministro de Estado nosotros tenemos claras las políticas estatales. El Ejecutivo ha planteado una propuesta, insisto que es una propuesta que la vamos a evaluar en el Consejo de Ministros, seguro es perfectible. El Legislativo tiene que hacer su trabajo y tendrá otras propuestas, pero como repito, aquí tiene que haber una propuesta consensuada, objetiva y razonable para frenar esta situación. No olvidemos que desde el año 1996 se viene discutiendo la pena de muerte en el Perú y la castración química. Imagínate que la congresista en el 96, Susana Díaz, fue una de las primeras en proponer castración química. El expresidente Alan García pretendió imponer la pena de muerte para menores de edad, en caso de violación de menor de edad, perdón. Sin embargo, se han generado discusiones y discusiones. Es que en todo va a haber discusión. Sí. Pero definitivamente la diferencia de un ministro y de un ciudadano de a pie debería darse en que el ministro tiene la posibilidad de tomar decisiones y el ciudadano de pie solamente tiene de pronto las intenciones. Tú tienes las posibilidades de hacerlo, Félix. Totalmente. Tú tienes las posibilidades de encarnar la indignación ciudadana, de hacerla tuya y de lucharla como el ciudadano que eres. No puedo concebir
de que al momento de asumir un ministerio tú te divorcies de tu ser ciudadano, de ese ciudadano que quiere justicia, de ese ciudadano que quiere que las cosas mejoren, de ese ciudadano que quiere que este país funcione. Entonces, no concibo la idea de que te divorcies del ministro y el ciudadano, No, sino sin que ese lugar a dudas. ciudadano, Félix Tchero, vaya allá y muestre de qué está hecho. Vaya allá y luche por su ley. Salga en las marchas con todos los indignados y diga, queremos castración quirúrgica, porque te aseguro de que si la castración química desde 1996 hasta hoy no ha salido adelante, es justamente por el gasto que le va a ocasionar al país, y más aún ahora que estamos viviendo en una situación pospandémica. Félix, no tenemos plata, estamos adeudados, nuestros nietos desde que nacen están adeudados, y entonces a pesar de eso, esta propuesta quiere destinar, y te estoy sacando solamente números con las proyecciones que tú me has dado, más de 2.520.000 soles anuales para estos miserables. Es increíble. Exitosa. Sí, Cecilia, mira, te digo, es una propuesta. Se van a evaluar todas las propuestas. A nosotros nos llegan propuestas de muchos sectores, incluidos de la sociedad civil, que son objeto de evaluación. Sin embargo, yo sí quiero ser muy firme en señalar que el gobierno del presidente Castillo está muy comprometido por el tema de la integridad de los menores de edad. Él es docente, él sabe cómo se le ¿Qué forma van a hacer en el caso concreto de la niña de 3 años? Ese compromiso, ¿cómo podemos aterrizarlo? ¿Qué va a hacer el presidente? Desde las primeras horas que tomamos conocimiento, activamos inmediatamente toda la asesoría para víctimas. La ministra de Trabajo viajó a Chiclayo, el presidente de la República ha viajado a Chiclayo. No solo se va a atender en su tratamiento médico, sino se le va a atender integralmente para su recuperación, porque creo... El sujeto, ¿cuál va a ser la condena del sujeto? Él le espera una cadena perpetua sin lugar a dudas. Yo le he dicho en voz alta, cadena perpetua, pero activándose el proceso inmediato. Y el proceso inmediato implica que en no menos de 15 días debe estar sentenciado. Si y está debe con ir... el nuevo Código Procesal Penal, es lo que debe ocurrir. Por supuesto. Félix, permíteme ver este caso que ha pasado en Tarapoto. Sí. Y queremos saber cuál es la posición del gobierno frente a este caso donde han asesinado a un niño de 1 año 8 meses. Veamos. De acuerdo. Richard, ¿cómo estás? Está con nosotros Richard Ramos desde Tarapoto. Bienvenido, Richard. Buenos días. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos exactamente en la vivienda del menor de 1 año y 8 meses aquí en la ciudad de La Rioja. Y bueno, por motivos expresos de caso de emergencia, la criatura va a ser enterrada el día de hoy. Se estaba pensando que iba a ser el día de mañana. Lunes, pero por motivo de emergencia van a ser... ¿Cuáles han sido las circunstancias en las que han encontrado a esta bebé de 1 año 8 meses? ¿Se sospecha de quién es Richard? Exitosa. ¿Qué es lo que ha dicho de pronto el informe del perito? Cecilia, mira, ¿qué te parece si en esta línea te pongo al papá de la criatura para que puedas decirte todo el detalle de esto de aquí, para que él mismo te cuente? ¿Ah, Está bien, Richard, por supuesto que sí. ¿Te parece? Listo, dale, ahí está con Iván. Muy buenos días. ¿Cómo está, don Iván? Qué gusto de escucharlo. En realidad, mi más sentida condolencia para usted. Coméntenos, ¿cuál ha sido la circunstancia en la que han encontrado a su bebé de 1 año 8 meses? Bueno, agradecerle primero a los medios de comunicación Exitosa. Contarles, ¿no? Que a mí me comunican el día viernes a las 00 horas. Recibo una llamada del gobernador del pueblo Selva Alegre, preguntando por mi nombre y diciéndome que mi hijo Adriano, tu hijo Adriano, está desaparecido desde el jueves 6:30 de la tarde. Cosa que me dejó en shock, ¿no? Porque de verasmente esa llamada debía serme la madre, no el gobernador. Pero bueno. ¿Tú no vives con la mamá de tu hijito? No, para ¿Hace nada. cuánto tiempo no veías a tu hijo, Iván? Ya hace 4 meses, desde el mes de diciembre, que ella se fue llevándole a ese caserío a mi hijo sin el consentimiento mío. Y después, cuando yo me entero, me voy a ver a mi hijo, me dan con la noticia que ella ya había viajado. Entonces yo le llamo a ella y le pregunto, ¿no? Que por qué se fue. Me dijo por motivos de salud, que allá un tío es curandero que le va a curar y todo eso. Entonces le dije, ¿cuándo vas a venir? Me dijo de aquí a 15 días a 20 días. Así pasaron los 15 días, 20 días, hasta ahora la fecha que mi hijo está muerto.
¿Y qué es lo que ha dicho de pronto el perito? ¿Le han hecho autopsia al bebé? ¿Qué han determinado las autoridades? ¿Existen sospechosos? Exitosa. Sí. La necropsia sale que no hay violación, no hay nada, pero han mandado tres pruebas a Lima y esas pruebas todavía tenemos que esperar que vengan. No se sabe, puede ser dentro de 15 días, un mes, no se sabe. Pero le comento así que los autores de este asesinato es presuntamente la madre de mi hijo y el tío, porque dicen por ahí que los pobladores de ahí dicen que han tenido un romance ellos. Entonces para el día 15, el día viernes, han tenido planeado fugarse los dos. Entonces ya han tenido ese plan, entonces mi hijo era un estorbo para ellos. Por eso es que han optado de quitarle la vida a mi hijo. Entonces tú sospechas de... Por favor. Claro. Así es. Estamos Por acá favor. con el ministro de Justicia, sí. Iván, para que tú puedas hablar con él, para que él de pronto también pueda tomar cartas en el asunto. Félix, te pongo con Iván en la línea. Sí, hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, señor ministro. ¿Cómo estás, Iván? La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está en la zona. Ella está desde el primer momento monitoreando y haciéndole el seguimiento a este tema. También el equipo de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia inmediatamente se ha puesto en comunicación para poder ayudarlos en este tema, ayudarte a ti. Sin embargo, entendamos también, Cecilia, que en nuestro país sobreexponemos a veces a nuestros menores. Creo que los padres debemos aprender que cuando ya tenemos esta responsabilidad de padres, esa es nuestra labor principal, más allá de ser hombre o ser mujer, y ver también nuestras prioridades como tales. Por supuesto. Cuando somos padres, nuestra prioridad es nuestros hijos. Cuidarlos, no sobreexponerlos. Fíjate que tomo conocimiento que en algunos lugares de nuestro país a un menor de 5 años, de 3 años, se le envía a comprar a la tienda solo, se le envía a comprar incluso bebidas alcohólicas a las cantinas, y eso es totalmente irresponsable. Desde el colegio... Y tenemos que tener mayor cuidado con nuestros niños, pero sobre el caso concreto, de pronto, sobre el caso ustedes concreto, como ministerio... Iván, todo nuestro apoyo, como se viene dando a la familia de esta niña de Chiclayo. Como te indicaba, la ministra de la Mujer está en la zona, nuestra solidaridad, ¿Tú has nuestra hablado condolencia. con la ministra de la Mujer, Iván? Sí, ella está allá. Ayer estuve con ella, conversó conmigo, me ofreció todo su apoyo, estoy muy agradecido. Ella ha estado conjuntamente conmigo, he estado en Adivincri, he estado también ahí en la morgue, hasta que el cuerpo de mi hijo ha sido entregado. Ella me ha estado acompañando. Muchísimas gracias, Iván. Aprovechando que el señor ministro está ahí, por favor le pido que me ayude en este caso, que esos desgraciados paguen por su condena, que paguen con toditas los pesos de la ley. De verdad que es indignante. Yo como padre no saben cómo me siento. Muchísimas gracias, Iván. A mí me ha sentido pésame para ti, ya de ser indescriptible de pronto el hecho de enterrar a un bebé que apenas estaba empezando la vida. Pero Félix ha aclarado, los padres tenemos que dedicarnos a los hijos, pero también existe una responsabilidad de un Estado de darle esa seguridad a nuestros hijos, de dar que nuestros hijos puedan salir sin tener ningún miedo, que nosotros mismos podamos ir a la tienda, podamos caminar por nuestras calles con libertad, con el celular en la mano, y que no tengamos miedo de que nos vayan a meter un balazo por un celular. Esa es tarea del Estado peruano. Ese es el contrato social que nosotros tenemos. Tras la pausa comercial continúo con el ministro de Justicia, Félix Chero. No te muevas, regresamos con más. Y estoy con ustedes como todos los domingos en Defensa de la Verdad. Hoy en entrevista exclusiva con el ministro de Justicia, Félix Chero, con quien estamos abordando diversos temas y justamente sobre la propuesta que tiene el Ejecutivo de la castración química, que va a ingresar a debate y que va a ser un tema de discusión, y que esperemos realmente pueda cambiarse el fondo del proyecto. Lo espero yo personalmente, por un tema mucho más directo como la castración quirúrgica, la cadena perpetua y otros temas. Pero sin embargo, el Ministerio de Justicia aborda distintos aspectos. ¿Cuáles de pronto son las responsabilidades del Ministerio de Justicia? Sí, nosotros tenemos distintas responsabilidades. La producción normativa es una de las principales. Tenemos que ver el tema del tratamiento penitenciario a través de todo el sistema penitenciario que lo tiene el INPE. Tenemos todo el sistema registral, todo lo que es registros públicos. Tenemos PRONACE, que es el tratamiento de menores infractores de la ley penal.
tenemos todo el equipo de defensores públicos, que es la Defensoría Pública, ¿no? Y el sistema de procuradurías. La Procuraduría, que tiene que ver con la persecución del delito en agravio del Estado peruano. Nosotros venimos haciendo esfuerzos porque se cumplan realmente todos aquellos objetivos que nos hemos propuesto como sector. Por ejemplo, el proceso de resocialización, educación, salud, trabajo. Además, resocialización en la que hemos fracasado, ¿no, Félix? Sí, a través de la historia tenemos nosotros una deuda con el sistema penitenciario. Y debemos ponerle mucho énfasis ahí, porque no necesariamente una persona que esté en un penal cumpliendo su condena, pues tiene que ser un penal que se constituye en un depósito humano. Debería ser peor en realidad. Deberían dormir 20 por cama. Debería ser para aquellos que cometen gravísimos delitos como los que estamos comentando. Pero yo sí creo en el proceso de resocialización. Yo sí creo que una persona que es un agente primario que comete un delito y que cualquier ciudadano en circunstancias determinadas podría cometer un delito, sí creo en el proceso firmemente de resocialización, y creo que la educación, el trabajo en los centros penitenciarios es posible llegar a este propósito constitucional. El gobierno ha concedido 20 gracias presidenciales, indultos. ¿Cuáles han sido los casos, Félix? Sí, ¿Hay de pronto narcotraficantes en esa lista? No. Se ha dicho de manera malintencionada en algunas redes sociales, y se han lanzado algunos comentarios fuera de lugar, por ejemplo, de que habrían condenados por terrorismo, y eso no es así. Quienes han sido librados son personas que han cometido, por ejemplo, hurto, apropiación ilícita, estafa, madres que se encuentran con menores de edad en los establecimientos penitenciarios y que se les ha generado una gracia presidencial de indulto común o conmutación de pena. No hay, te puedo garantizar, porque he estado de cerca haciéndole el seguimiento a la Comisión de Gracias, que no hay un solo condenado por terrorismo que haya sido beneficiado con esta gracia. No por narcotráfico propiamente dicho, pero sino sí por tipo básico 196. Tráfico ilícito de drogas. Sí, tipo básico, y además la conmutación de penas ha sido la alternativa. Además, cuestionable. Nadie ha salido con una gracia presidencial con una pena que no haya superado 4 años de pena privativa de libertad. Segundo, no tienen que tener ninguna otra condena o un mandato de detención vigente, ¿no?, para efectos de que se les haya otorgado. Sin lugar a dudas que esto es una forma de cumplir también la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido que debemos cumplir el deshacinamiento de los penales. De liberar a Ollanta, de liberar a Nadine, de liberar a No, sin lugar a dudas. Eso, en mi gestión, todo eso lo ha pedido el Tribunal Constitucional. No está en nuestra línea de actuación liberar a aquellos que han cometido graves delitos de corrupción, que han cometido graves delitos, como en el caso del señor Humala, de secuestro y homicidio. Ya hemos incluso anunciado nosotros que eso ha sido declarado improcedente. De tal forma que aquí hay que ser sumamente claros y enfáticos de que la gestión nuestra es una gestión transparente. Es una gestión, como lo ha anunciado nuestro presidente de la República, de cara a la sociedad y a las grandes mayorías. No es una gestión que pretende ni etiquetar a nadie, ni darle beneficios a nadie. ¿Tú apuestas por de pronto el acuerdo nacional, el cambio de gabinete, es lo que está proponiendo Monseñor Barreto? ¿Cuál es tu posición al respecto? Y además de lo que dice el líder de Perú Libre, de que esto sería una intromisión, un golpe eclesiástico. ¿Cuál es tu opinión como ministro? Todos los acuerdos y consensos que se den por el bienestar de nuestro país son bienvenidos. El acuerdo nacional tiene que realizarse y convocarse. Sin embargo, ya el premier lo anunció. ¿Cuándo se da el acuerdo nacional? El gabinete está sólido. Nosotros trabajamos todos los días, no solo como Consejo de Ministros, sino en cada uno de nuestros sectores. Estamos en constante evaluación. Eso, sin lugar a dudas, el presidente de la República lo anunció y todos lo hemos señalado así. El presidente evaluará en qué momento y cuándo toma sus decisiones. Respecto al acuerdo nacional, ya ha sido convocado, entiendo que en los próximos días debe estarse llevando a cabo, y creo que se necesita de un consenso amplio, de un consenso de todos los sectores políticos. Sin embargo, quien dirige el país, Cecilia, quien toma las decisiones en nuestro Perú, es el presidente de la República en el Ejecutivo y el Consejo de Ministros. Particularmente, no voy a permitir que en mi sector haya una intromisión, y no creo que el presidente de la República permita que haya una intromisión política de otros actores o de otros sectores. Yo creo que las cosas tienen que ser claras, y más allá de leyendas urbanas,
no creo yo que el presidente permita una manipulación política porque es el gobierno de todos los peruanos como él lo ha anunciado. Leyendas urbanas además que salen del mismo palacio, porque recuerda que hace unas semanas atrás sale Daniel Salaverry, quien es consejero del presidente Castillo, a decir que el presidente va a cambiar el Consejo de Ministros, va a cambiar de pronto los ministros. ¿Tú tenías conocimiento de eso? No, definitivamente que quienes son los que asesoran, los consejeros del presidente de la República son los ministros. Daniel Salaverry puede haber dado una opinión aislada que particularmente no la comparto y no la compartimos porque no era una decisión del Ejecutivo. Pero salió de Palacio a decir eso. Sí, tú entenderás que muchos políticos en nuestro país dicen y opinan sobre determinadas situaciones, pero no ha sido ni una propuesta ni ha sido un consenso del Consejo de Ministros. Entonces ustedes no tenían conocimiento de poder... de lo que iba a ser. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es una opinión aislada, es una opinión personal que él ha dado y no es una opinión consensuada del Consejo, menos un acuerdo del Consejo de Ministros. La iniciativa de la congresista Susel Paredes hace referencia del caso de Daniel Soria respecto al ex procurador general que ha denunciado de pronto. Sí, toda propuesta tiene que ser evaluada y es bienvenida, sin lugar a dudas. Mira, hay propuestas de cómo debe elegirse el Tribunal Constitucional, hay propuestas de cómo debe elegirse el Procurador General de la República. ¿Ustedes están llanos a recibir esta propuesta de que a los procuradores los debe elegir la Junta Nacional de Justicia? Por supuesto, más no el Ministerio, por supuesto, ¿no? Hay que evaluarlo como tampoco se puede elegir pues al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República, que también es una propuesta coherente y consideramos que debemos evaluarla y debemos acogerla a efectos de que sea discutida y aprobada, porque pensamos que al país... ¿Tú estás de acuerdo en que al procurador lo vaya a elegir la Junta Nacional de Justicia? Totalmente de acuerdo. Particularmente, si me preguntas a mí como ministro de Justicia, yo estoy de acuerdo que sea la Junta Nacional de Justicia. Tú no vas a elegir a los procuradores. Sin lugar a dudas. Si es que es esa propuesta y se aprueba, democráticamente será respetada. Hasta que se apruebe, no tenemos procurador. No, tenemos procurador. Tenemos procurador. Nosotros tenemos Procurador General de la República. Tenemos el sistema de procuradores activados, pero si hay una propuesta, se va a tener que evaluar. Y yo sí considero... Ese el método posterior para elegir a los procuradores. Totalmente de acuerdo. La Junta Nacional de Justicia viene haciendo su trabajo. La Junta Nacional de Justicia viene haciendo propuestas muy claras para la reforma del sistema judicial en el país y creo que esas propuestas que son beneficiosas para el sistema de justicia en el Perú hay que acogerlas y hay que respaldarlas. Yo quiero consultarte, ya para terminar la entrevista, Félix, de pronto, ¿cuál es la posición que ustedes tienen en estos momentos frente a las voces, manifestaciones de en todo el país que están pidiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo? A ver, las voces altisonantes de renuncia del presidente de la República no son las voces del país. No son las voces de los grandes sectores de la población peruana. No olvidemos, Cecilia, que todos los días nosotros vemos titulares repetitivos, ¿sí? Y aquí creo que debemos llamar a todos los sectores a ponerse de acuerdo por una agenda país. Más allá de las confrontaciones políticas, más allá de las confrontaciones de ideas, más allá de los intereses. El peor error de un político es no ver la realidad como lo que es, Félix. Y hoy yo te escucho no viendo la realidad como lo que es. Si yo te comento de que a nivel nacional existen voces de la población de a pie que exige la renuncia del presidente Castillo, yo no te estoy hablando de ese grupo de vacadores, de ese grupo de intereses, te hablo de la gente de a pie. El peor error que puede cometer un político es darle espaldas a la realidad. No, a ver. Cuando tú de pronto a ellos los etiquetas como que ellos son los vacadores, son los golpistas y demás, estás cometiendo el mismo error que cometió el presidente Castillo y que trajo como consecuencia 8 muertes en el país. Sí, no es esa ¿Y cuál fue su error? Desconocer los paros que eran genuinos por demandas genuinas de la población y decir, es un grupo de dirigentes vendidos. O sea, ¿están ustedes de espaldas a la realidad? No, sin lugar a dudas que no. El presidente de la República ya ha aclarado esa situación, en qué contexto y en qué momento lo ha dicho, porque sin lugar a dudas todos los días pretenden sacar de contexto nuestras declaraciones. Nosotros tenemos un profundo respeto por la población peruana, tenemos un profundo respeto por los verdaderos dirigentes que enarbolan una bandera de lucha por sus reivindicaciones. La gente de a pie está pidiendo renuncia al presidente. Yo he estado en los consejos descentralizados, Cecilia, casi por todo el sur del Perú, y no es la gente de a pie la que pide renuncia. Hay sectores que piden renuncia no solo del presidente, sino también del Congreso de la República. Por supuesto, cierre del Congreso, que se vayan todos. Que cierren el Congreso. Sin embargo, cuando ponen en los titulares, nunca ponen eso para que haya un equilibrio de opinión. Entonces, el presidente de la República, Cecilia, ha sido elegido por un periodo de 5 años.
De tal forma que es muy respetuosa la opinión de la población y de algunos sectores, es muy respetuosa la opinión de todos, pero así como nosotros respetamos esas posturas, tienen que respetar el Estado de Derecho y el sistema democrático. El presidente hace esfuerzos porque este país salga adelante. Sin embargo, lo respetamos, aunque las decisiones que tomen nos estén llevando al abismo a todos. No es eso porque, como te indicaba, implica que todos se pongan la camiseta por el Perú. Implica que todos asuman responsabilidades. Si todos los días salimos a decir que el presidente de la República se vaya y vacancia y no nos sentamos y nos preocupamos por lo que el Perú necesita, te decía hace un momento, tenemos 22 proyectos de ley en el Congreso de la República. Pregunta, ¿quién ha hecho un estudio de cuántos proyectos de ley han sido aprobados por los congresistas de la República en estos últimos meses? Deberían hacerlo ustedes y comunicarlo ustedes. Sí, ustedes deberían ser los que estamos haciendo, pero no olvidemos, Cecilia, y aquí no es una crítica, no es un cuestionamiento, existe un periodismo de investigación que ve estos temas y que nos ayuda, porque los comunicadores sociales nos ayudan a medir, son el sensor. Frente a un grupo empresarial como el comercio, que te ayuda siempre en cuando le das plata. O sea, tú eres ciego, Félix. Tú no ves la realidad como eres. Tú sabes cómo son los medios de comunicación. ¿Cómo te quieres apoyar en los que le quieren vivir al Estado? No, estamos de acuerdo. Tú lo has dicho. No pero lo he dicho yo. Pareciera que eres ciego a todo. O sea, tú dices, ay, pero que el periodismo funcione, que esto funcione. En realidad, hay muchas cosas cuestionables. Uno tiene que ser bien realista. Tiene que saber en qué camino de espinas estoy andando. Hay preguntas que dicen, ¿cómo Félix Tchero de pronto va a impulsar este proyecto de ley de la castración química para violadores si él le pedía al Tribunal Constitucional que absuelvan a un violador que había sido sentenciado por 25 años? Coméntanos ese caso. Tú fuiste defensor de un... Por supuesto, Cecilia. Mira, yo siempre afirmo lo que digo. Yo tengo un estándar valorativo que siempre me ha caracterizado por todos los que me conocen. Tú pediste un habeas corpus para que fuera liberado un violador. ¿Por qué razón? Que fue sentenciado 25 años. Segundo, sí. A esta persona lo condenaron en Amazonas a 25 años con una norma derogada. ¿Seguro? ¿De acuerdo? A este señor lo condenaron a 25 años con una norma que el mismo Tribunal Constitucional había derogado. Segundo, esta persona fue absuelta por la Corte Suprema de la República. Fue absuelta. Y esta persona hace su vida normal y esta chica que estuvo involucrada en este tipo de situaciones estaba esperando un bebé de esta persona. De tal forma que ese caso yo lo he aclarado y lo he dejado zanjado. ¿Por qué razón? Cada vez que yo asumo la defensa de una persona, yo hago un análisis previo de probabilidades. Pero la chica era menor de edad, yo tengo familia. No, tenía 14 años, 9 meses. Y el Tribunal Constitucional... Pero 14 años, 9 meses es menor de edad. El Tribunal Constitucional, Cecilia, había señalado, y hasta la fecha está vigente esa postura cuando derogan el 173.3, que las relaciones sexuales de mayores de 14 y menores de 18 consentidas en nuestro país no constituye delito. Es decir, ¿tú crees que la persona que lo sentenció a 25 años era el equivocado? Porque a pesar de que tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, a pesar de que la niña estaba embarazada, el equivocado era el juez porque utilizó una norma derogada, aunque el hecho esté de pronto en un vientre creciendo. No, a ver, el hecho es que estas relaciones sexuales entre estas dos personas fue consentida. ¿De acuerdo? Entonces, el juez es el que dictaminó mal y le dio 25 años de cárcel. Claro, dictaminó mal porque aplicó una norma derogada. Aplicó una norma derogada. Con un hecho fehaciente. Si tú revisas la sentencia del Tribunal Constitucional, que despenaliza el 173.3 desde diciembre del 2012, establece que las relaciones sexuales consentidas... Pero tu habeas corpus fue declarado improcedente. Sí, improcedente porque la Corte Suprema lo absolvió. Entonces se produjo una sustracción de la materia que todos los abogados conocen. ¿Y en esa Corte Suprema tuvo que ver Inostroza y su gente? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Quienes han blindado y han Para ellos, al igual que tú, el error no está en el hecho. El error no está en embarazar a una menor de edad. El error está en la norma. Y esto es grave, Félix. Sí, pero... Esto que tú estás mencionando, y como abogado uno tiene que tener ética de qué defiende y qué no defiende. Por supuesto, por eso es que y lo que tú estás diciendo es realmente sorprendente de que, no, era una norma derogada, pero la violó, sí. ¿Era una menor de edad? Sí. ¿La embarazó? Sí, pero aplicaron mal la norma. Nuestro ministro de Justicia... Cecilia, no hubo violación. Y no hubo violación
porque las relaciones sexuales fueron consentidas. Loco el y no juez que hubo sentenció violación 25 porque años. la Corte Suprema de la República lo absolvió en última y definitiva instancia. Loco el juez que Por eso es sentenció que no hubo 25 violación. años. Sí, es que hay jueces que cometen errores garrafales en nuestro país. Estás defendiendo a un violador, Félix. No estoy defendiendo a un violador, estoy defendiendo cómo funciona el Estado de Derecho y cómo funciona el sistema de normas en nuestro Tenemos país. un Estado fallido, Félix. Sí, pero Tenemos en ese prensa Estado vendida. fallido tenemos que hacer Es como esfuerzos si no porque la vieras la justicia realidad. funcione. Es como si no te dieras cuenta de la realidad, de a quién te enfrentas, de dónde estás y qué es lo que quieres lograr. ¿Cómo puede el Perú confiar en un ministro Exitosa. que de pronto cuestiona la violación a una menor de edad y dice, no, eso fue consentimiento? Ese de consentimiento nos la sabemos todos que es algo que es bastante subjetivo. Sí, pero es eso- algo que no podemos corroborar y contrastar de forma objetiva. Es un pensamiento abstracto, subjetivo y que muchas veces en el interior del país, Félix, por plata que los violadores le dan a los padres de estas familias que son vulnerables, hacen de que se retiren las denuncias porque la niña está embarazada Sí, y tiene que ser pero responsable de un niño. Ese no es el caso. Podría que ser. comento. Podría ser. el Es un caso. supuesto, tú lo has dicho. ¿Cómo hay una aspectos persona objetivos. que tuvo este antecedente y que tiene esta posición clara puede ser garantía de que en el Perú realmente saquemos normas fuertes contra los violadores? Sí, totalmente. Mira, yo tengo una postura muy clara. Yo te he dicho, yo siempre defiendo mis posturas y mis posiciones. En este caso en concreto, la Corte Suprema de la República absolvió a este ciudadano y para mí es un caso que... ¿Tú feliz que lo hayan absuelto? No feliz. Pero Se hizo- contento, Se me hizo imagino. justicia porque un inocente tampoco puede estar en la cárcel, pues, Cecilia. No es inocente aquel que embaraza a una menor de edad. No es inocente, Félix. Es tu postura. No es mi tu postura, es que es algo que Es tu debemos postura. asumir. O sea, tú podrías tener relaciones con una menor de edad porque esta menor de edad te lo consiente y tú eres inocente. Las relaciones sexuales consentidas en el Perú de mayores de 14 o sea, menores sí de 18 podrías tener y relaciones mayores de sexuales 18. con una niña de es que 14 años. Me estás preguntando a mí, si me miras a mí, yo tengo mi escala valorativa consagrada. De tal Parece forma que tu escala valorativa es un poco distorsionada, pero en fin, yo la respeto, pero en realidad ahora comprendo quizás por qué tú no quieres que exista pena de muerte y me dices es populista o que exista de pronto la castración quirúrgica que dejaría a estos sujetos sin testículos para el resto de su vida, para que nunca más puedan estar con una menor de edad y hay cosas No, te he que dicho de que verdad esos hay que tener líneas. proyectos están sujetos a evaluación, todas propuestas son bienvenidas. También te he dicho que si me preguntaras Exitosa. qué piensa el común de la población, todos están pidiendo pena de muerte, todos están pidiendo hacer medidas, pero hay que evaluarlas. Eres populista. Hay que evaluarlas en el contexto Félix. constitucional, hay que evaluarlas en el contexto legal. Te agradezco ¿De acuerdo? mucho No, por te haber agradezco estado a ti. con nosotros y espero de verdad que tengamos un ministro que se la juegue por todos los que estamos indignados por estos casos, por estas 1.700 violaciones en el 2021, por este 75% de menores de 15 años que son madres y que el 75% son por violación, y por el 100% de madres menores de 14 años en el país que son madres por violadores, no porque lo hayan consentido. Ojalá que realmente puedas representarlos, pero puedas representarlos desde acá adentro, Félix. No Totalmente desde de acá acuerdo. afuera y decir que esto fue derogado y demás. Me voy a una pausa comercial, regreso con más. Ha estado con nosotros el ministro de Justicia, Félix Tchero, quien ha comentado hoy día sobre el proyecto de ley que van a presentar al Congreso de la República para la castración química para violadores.